Hola, sean todos bienvenidos a nuestro octavo episodio. Y el día de hoy estoy con una persona muy jovencita, pero con un profesionalismo espectacular. El día de hoy tenemos el honor de compartir con Fernanda Guerrero. Le voy a dar el paso para que salude a nuestros oyentes. Bueno, hola, mi nombre es Fernanda Salomé de apellidos Guerrero Arce. Actualmente estoy en el tercer año de la carrera de Artes Visuales en la U de Cuenca y nada, vinimos aquí a conversar un poquito sobre arte con Natalie, entonces estoy muy feliz de estar aquí y nada, podemos comenzar. Ay, gracias. Bueno, como les decía, la juventud la tiene esta hermosa mujer. Y como ella bien lo mencionó, el día de hoy vamos a conversar sobre el arte. Para mí, yo de arte soy cero a la izquierda, la verdad. Considero que es uno de los ámbitos que no los he trabajado y en sí que también son uno de los ámbitos menos valorados en nuestra sociedad. Entonces, Fer, te quería preguntar, ¿qué significa para ti el arte? Para mí el arte significa poder crear y poder decir quizá en símbolos o en imágenes aquello que tú no puedes en palabras. Entonces, son medios de expresión que te permiten exteriorizar todos tus sentimientos. Y para mí eso significa el arte, eso significa todo en la vida prácticamente. Una pregunta que yo tenía era si el artista se hace o nace. Para mí definitivamente el artista se hace, porque nadie nace sabiendo hacer algo, ninguna persona nace con un criterio específico para crear algo, entonces durante todo tu periodo de vida tú vas aprendiendo las cosas a base de tus experiencias, entonces por eso es que tú eh, haces las cosas y por eso es que yo creo que alguien se hace durante todo el tiempo que tiene de experiencia. Ay, yo coincido contigo, Fer. Ahí compartimos tu criterio. Fer, eh, ¿consideras que es importante el arte en la vida de las personas? Y si es así, ¿por qué sería? Yo considero que sí, que es demasiado importante el arte porque estamos tan vinculados a un proceso mecánico de nuestras vidas en el que tenemos que pasar 8 horas en el trabajo, 8 horas en el colegio, en la escuela, entonces necesitamos sí o sí un momento de ocio y un momento en el que tengamos la posibilidad de distraernos y para eso está el arte, no solamente te hablo plástica o visualmente, sino también musicalmente, lo que consumimos en redes sociales todo el tiempo. Entonces, para mí es muy importante hacer eso, porque si no, de lo contrario, seríamos personas súper tristes que estaríamos todo el tiempo bajo un sistema súper mecánico de un capitalismo súper fuerte. Entonces, por eso es muy importante el arte en nuestras vidas. Sí, yo le considero que tiene que estar vinculada en nuestras vidas, pero sobre todo en la escuela no se lo trabaja de una manera Ajá. eh, que deje aflorar la creatividad, en este caso de los seres humanos. Yo me recuerdo que para mí la obra de dibujo más era como un más dibujo técnico y no pude desarrollar eso. Y por ejemplo, hoy en día trato de ir trabajando silenciosamente. Ujú. Y yo sé que el arte está muy vinculado con las emociones de las personas. Entonces, ver, por ejemplo, al momento de trabajar, o sea, en este caso que tú te estás ya desenvolviendo como un artista, todos tus trabajos los desarrollas estrechamente con tus emociones o no. No, personalmente yo sí que soy una persona muy emocional. A mí me gusta, como te decía, exteriorizar mis emociones por el arte, pero también entiendo que muchos artistas no hacen esto y que muchos artistas trabajan con temas sociales, con temas culturales o simplemente hacen cosas que son estéticas y no necesariamente tienen que tener sentimientos asociados a sus creaciones. Entonces,
yo creo que no necesariamente los artistas son meramente emocionales, sino que también trabajan con diferentes temas que quizá no son eh, asociados a las artes directamente. Oh, Es, ya. Gracias, Fer. Y Fer, otra consulta es más que nada, yo digo, personal para mí, la curiosidad de cuál fue tu Ujú. inspiración para ser artista, para decidir estudiar la carrera de arte. Para mí mi inspiración fue mi familia, fue mi contexto social en el que yo vivía, ¿no? Mi papá es artista plástico y mi mamá es poeta. Entonces Qué lindo. yo decidí encaminarme en ambas direcciones. A mí me gusta mucho escribir y también me gusta mucho pintar, dibujar y desde ahí yo empecé a experimentar como que mi propio mundo, por así decirlo. Eh, y nada, esa fue mi inspiración prácticamente. Después ya empecé a descubrir ciertos programas de televisión que me gustaban mucho, que utilizaban la escultura o utilizaban la escritura. Y por eso creo que fue mi inspiración mayor y ya pues de grande. Ahora encuentro también la inspiración en otros artistas de la historia del arte mismo. Entonces, de ahí viene la inspiración. Ay, qué lindo que tu inspiración esté en sí dentro de tu núcleo familiar. Me alegro mucho, Sí. bastante. Pero en una de las entrevistas que vi, no sé con quién la realizaste, y yo obviamente de Stalker, llámeme, Claro. mencionabas que te considerabas, bueno, no me acuerdo si era considerabas o eras, artista multidisciplinar. Entonces, me gustaría que nos expliques qué significa el artista multidisciplinar. Sí. Un artista multidisciplinar, como su nombre mismo lo dice, es alguien que utiliza diferentes disciplinas y no se centra en un solo campo. Entonces, yo mencionaba que me consideraba un artista multidisciplinar porque soy alguien que no me centro solamente en una sola disciplina artística, porque el rango del artista también es demasiado amplio. Entonces, a mí me gusta mucho la pintura, pero no solo me centro en la pintura, sino Oh, también ya, escultura, en la fotografía, en la experimentación de medios. También me gusta mucho la poesía, que es algo totalmente diferente sí. a artes plásticas. Entonces, más o menos por eso también soy alguien que me gusta mucho lo audiovisual y un artista multidisciplinar es alguien que no se queda en un solo término, sino va más allá y siempre intenta aprender más sobre las diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, yo personalmente intento siempre agregar como que en mis obras de arte diferentes dispositivos que son como de diálogos alternativos. Entonces, más o menos eso significaría ser un artista multidisciplinar, alguien que intenta hacer más cosas de las que debería y también intenta aprender muchas otras cosas más. Ahora sí ya me ha quedado clarísimo ese tema. Yo dije, tengo que preguntarle a la Fer sí o sí para que eso se me quede claro. Gracias, Fer. Fer, sabemos que el ámbito laboral en cualquiera de las profesiones es súper duro y caótico, la verdad. En este caso todavía estás estudiando, pero en sí también ya estás laborando, estás teniendo tus experiencias. Sí. No sé si esas experiencias han sido, en este caso, independientemente, o sea, tuyas, o en este caso te ha podido acompañar en ese proceso tu familia. ¿Cómo ha sido ese, el enfrentar el artista al ámbito laboral? Por ejemplo, en mi caso, siempre he tenido el apoyo de mi familia, pero he intentado mucho hacer las cosas independientemente. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando uno está haciendo un mural se acerca a vos y te pide tu contacto para, no sé, que les pinte su taller o su local, pero al final de esas, no sé, más o menos unas 10 personas, solo una te llama, entonces es algo súper difícil y mucho más siendo alguien independiente, intentar difundir tu obra de manera independiente es sumamente difícil, pero obviamente
siempre si tienes el apoyo de alguien, es muchísimo más sencillo como que afrontar todas estas cosas que suelen suceder y que no solo pasan en el ámbito artístico, sino en todas las profesiones. Sí, eso sí. Pero tú como artista, ¿qué dificultades ya has vivido? O también me imagino que colegas te han compartido que se vive en el ámbito laboral para poder desarrollar tu trabajo. Sí, yo por ejemplo, al intentar difundir mi obra, muchas veces se ha desvalorizado mi trabajo por mi edad, porque soy una persona un poco joven, entonces se desvaloriza mucho esto y se tiende mucho más a contratar a personas que tienen más experiencia dentro de estas cosas, pero en realidad no se basa en algo que es como que técnicamente, porque técnicamente yo considero que no tengo un bajo nivel, pero las personas deciden mucho más irse a alguien que es mucho más mayor, que tiene, según ellos, mucha más madurez, pero esas son más o menos las dificultades que yo he tenido durante este tiempo en base a mi experiencia. También, por ejemplo, cuando he tenido exposiciones, siempre he expuesto con personas que ya son súper experimentadas en su campo y yo recién estoy empezando y en vez de no sé, como permitir un espacio a nosotros los artistas emergentes, se cierran a sí mismos y no nos permiten seguir con nuestra profesión, con nuestro trabajo. Entonces es algo muy complicado y muy difícil, ¿no? ¿Qué mensaje les darías a las personas que tienen estos estereotipos? Y yo considero que eso va de ley en todas las profesiones, que por ejemplo, yo estudié en el ámbito de la educación y te piden que tengas como mínimo 2 años de experiencia para que ingreses y únicamente las personas que te dan la apertura son muy pocos y obviamente somos un buen grupo que salimos de profesionales, entonces nos quedan muy poquitos sitios o únicamente pues no podemos laborar, no podemos demostrar nuestras capacidades y habilidades que tenemos. ¿Qué mensaje Ujú. les darías a las personas que piensan que porque tienes tal edad, o sea, eres muy chiquita de edad, no lo puedes hacer, no lo puedes desarrollar? Ujú. Yo les podría decir que la madurez no se basa en la edad que tú tengas, sino en base a la educación y a los conocimientos que tú has ido teniendo durante toda tu vida. Entonces, les diría que nada, que intenten apoyarnos a los jóvenes, intenten entender también la situación y empatizar con nosotros, porque todas estas formas de nosotros intentar entrar a los campos laborales son muy complicadas, no teniendo el apoyo necesario. Entonces, eso les diría que empaticen un poco y que se pongan en nuestros zapatos también. Sí, que recuerden que en algún momento ellos fueron jóvenes, por favor, gracias. Ver cómo encuentra un artista trabajo. Si bien, por ejemplo, lo estás haciendo de manera independiente, pero yo no sé eh, cómo es los procesos para, en este caso, tener un empleo. No sé si tengo un desconocimiento obviamente fatal en eso. ¿Cómo es? Es igual que cualquier otro profesional. Tú presentas tu currículum. Por ejemplo, yo intento dividir de alguna manera las dos disciplinas que son producir arte y son producir arte también, pero teóricamente. Entonces, si Ya. quieres postular en un museo, en una galería, en una casa de la cultura, por ejemplo, en el municipio, tienes que tener tu carpeta, tu currículum bien hecho y también tener buenas calificaciones, porque queramos o no, el sistema educativo todavía es cuantitativo y nosotros somos un número, una estadística, entonces necesitamos eso y suerte, mucha suerte al intentar conseguir un trabajo. Sí. Oh, ya. Ahora sí ya me queda más claro. Yo dije, ¿cómo le harán? Yo digo, sí, ellos producen su arte. Tenía esa súper duda. Pero quería consultarte algo que se me estaba pasando. Me imagino que existen diferencias al momento de realizar arte por pasión
que por profesión, ¿cuáles son las Ujú. diferencias? Yo creo que hablar de arte por pasión sería como hablar un poco más de alguien que produce por hobbies. Y el arte por profesión es alguien que ya tiene academia, es alguien que conoce de conceptos, y también quizá como que se siente un poco rezagado al intentar producir su obra porque necesitamos llegar a ciertos públicos y ciertos públicos tienden a rechazar mucho las creaciones que nosotros hacemos porque depende mucho la estética en la cual trabajes. Por ejemplo, igual siempre desde la experiencia, a mí me gusta trabajar desde una estética del dolor, una estética de lo feo, y pues eso es algo que no suele eh, Ser gustar. apreciado. Ajá. Entonces, hacer un arte por pasión es hacer lo que tú quieras sin importar lo que nadie diga y es una especie de hobby también, lo que yo considero. Eso. Ay, ya, Fer. Entonces, la pregunta que sería, ¿se puede vivir del arte o no? Porque cuando hay un menosprecio, no, esa valoración, ya entra la duda de, bueno, ¿se puede vivir? Sí, sí se puede vivir del arte porque cuando hablamos de arte no es solo producir obra plástica, sino también es, como te decía, es algo mucho más teórico. En la academia, en la carrera te enseñan muchísimas más materias que van asociadas al arte y a la sociedad. Entonces, igual podrías trabajar en casas de la cultura, en municipios, entonces eh, no dedicarte a producir obra artística, pero sí gestionar cosas para que se hagan en la cultura y en la sociedad. Entonces, igual si quieres trabajar como alguien que produce, deberías aplicar a una galería, que es mucho más difícil, pero también se puede. Un ejemplo de esto en Ecuador sería Pablo Cardoso, que él se dedica a producir obras y se vende bien. Y hablándote de un contexto mucho más mundial y que ya está dentro de la historia del arte, Jenny Saville. Entonces, se puede vivir del arte, es complicado, pero sí puedes hallar un trabajo en cualquier disciplina, porque el arte es como una rama súper, súper grande que se extiende durante mucho tiempo y entonces más o menos eso, ¿no? Ay, ya, Fer. Fer, la verdad, que lo que estaba, yo te tocaba el tema de que, por ejemplo, el arte en mí, no sé si está dormida, no existe algo, no sé por qué, Ujú. pero no encuentro mi forma de expresar el arte que yo tengo en mi cabeza, por ejemplo. Y creo que es porque en las diferentes etapas de la educación que todos pasamos, atravesamos, no se desarrolla de la manera que permite desarrollar la creatividad en sí de cada ser humano, que sí o sí la tiene. ¿Consideras que se debería implementar, por ejemplo, hoy en día, pero en todas las etapas, por ejemplo, hasta la educación superior? Sí, yo considero que el arte debería estar en todas las etapas educativas, porque es muchísimo más sencillo aprender desde las artes. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo los idiomas, que por ejemplo cuando tú aprendes inglés, te ponen la figura, el icono, el símbolo y tú lo asocias con la palabra. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en las otras disciplinas artísticas? Y sería muchísimo más dinámico, sería menos aburrido, porque yo me acuerdo que en el colegio me ponían un montón de diapositivas y el docente estaba al frente y leía y leía y leía las diapositivas y también em, como que volver a reestructurar la forma en la que se da la clase, porque desde el momento en el que nosotros entramos a la clase y están todas las personas en filas y columnas, es algo que no te permite aprender muy bien porque o te distraes, los que están muy atrás se distraen o algo así, sino en un ambiente circular sería muchísimo más fácil aprender, sería muchísimo más fácil que el docente tenga como que visibilidad de todos los estudiantes y que todos aprendan. Y nada, utilizar métodos, por ejemplo, lo que yo siempre digo que se debería utilizar, los métodos de gamificación, por ejemplo, hacer un quiz sería mucho más fácil y también con eso
ves si están aprendiendo o no, y si no están aprendiendo, utilizas diferentes formas alternativas de educación. Gracias, Fer. En sí, justo con los temas que tocas de pensar la educación en la cuestión de metodología, pues en sí, sí o sí va a fomentar el desarrollo de la creatividad del ser humano y así no tendríamos tantos vacíos de decir, bueno, ¿y ahora qué Ujú. hacemos al momento de entrar a la universidad? Ver, el arte es muy visual en sí, pero te quería consultar si solo puede ser percibido de manera visual o también de otra manera. Puede ser percibido de diferentes maneras. El arte no solamente es visual, yo te hablo desde mi conocimiento, porque mi carrera es artes visuales, entonces eso mismo es que yo me he dado cuenta del privilegio que nosotros tenemos como personas que tenemos nuestros sentidos visuales. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidades? ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad visual, auditiva? Entonces, por eso es que yo personalmente he intentado trabajar obras que no sean solamente visuales, sino que también tú puedas sentirlas y puedas dialogar con ellas, pero de una forma diferente, porque todos merecemos, todos tenemos derecho al arte. Entonces, utilizar también elementos sonoros, sensitivos, también utilizar o jugar con el olor de las cosas, podría ser, no sé, algunas formas que te permitan expandir tus públicos y llegar mucho más allá de lo que los museos o lo que la academia te dice que tú hagas. Entonces, eso, el arte no solamente es visual, sino se expande muchísimo más a todos los sentidos. Así que ya escucharon a los próximos artistas y aquí pues tienen a una excelente colega. Fer, eh, vi tu trabajo aquí en Azogues de un mural. Ajá. No sé si lo realizaste sola o en este caso con apoyo familiar o en este caso de colegas también. ¿Cómo fue la elaboración de... Ya. Ese mural fue hecho, bueno, fue gestionado por mí para una materia que se llama Prácticas de Servicio Comunitario. Entonces yo lo hice con cuatro compañeros, que fueron Marco Coronel, Kesle Argudo, Alejandro Espinosa y mi persona. Entonces nos demoramos más o menos 6 meses en terminar toda esta obra, todo un ciclo, por toda esta logística que se tenía que hacer con el municipio, de los patrocinios de los materiales, de hacer los bocetos, de pedir el espacio. Entonces fue un trabajo súper duro, pero al final creo que valió la pena y es algo un poco diferente a lo que se ve en la ciudad. Tiene como que mucho color y es Me una... encanta ese mural, créeme. Muchas gracias. Sí, es una temática que no se toca demasiado dentro de la ciudad, porque, a ver, o sea, la ciudad está llena de murales, sí, pero son súper tradicionales que tocan temas sumamente costumbristas, que no está mal, pero también es necesario llevarlo más allá, tocar temas sociales y también dejar de lado también un poco aquello que hemos visto siempre, porque es como algo sumamente monótono y es necesario ir cambiando de vez en cuando. Ya, Fer. Fer, en este caso tú lo realizaste en un equipo. Se demoró Ujú. 6 meses. Pero ¿has realizado algún mural sola, o sea, totalmente sola? ¿Y cuánto tiempo te demoraste en realizar ese mural? Sí, he realizado murales sola, por ejemplo, podría considerarse hacer letras en un local o cosas de ese estilo. Y la verdad es que te demoras desde horas hasta semanas. Entonces depende mucho también el tamaño de la pared, pero por ejemplo, el que menos me ¿Te ha ha tomado? tomado unas 6 horas más o menos, unas Ah, 6 horas. Entonces ese ha sido el menor tiempo que me ha tomado hacer un mural. ¿Mm? para mí yo le veo flash y un excelente trabajo, calidad y calidad, por favor. Gracias. Fer, ¿en qué te inspiras al momento de trabajar? Porque si bien eres artista también por pasión,
pero también es tu profesión. Entonces, ¿en qué te inspiras al momento de elaborar tu trabajo? Yo me inspiro mucho en diferentes filósofos, me inspiro también en diferentes artistas, me inspiro en la estética de lo que a mí me gusta. Yo soy alguien que me gusta mucho trabajar desde el feminismo, porque es lo que yo habito, es el cuerpo que yo tengo, son mis experiencias. También me gusta trabajar desde las minorías, eh, trabajar con temas sociales que sean, no sé, por ejemplo, de las personas trans, de, como ya te decía, del feminismo, de las personas con discapacidad, trabajar desde la estética de lo grotesco, del dolor. Entonces, eso me gusta a mí. Todavía es como que algo que sigo explorando, que no me atrevo todavía no sé, a publicar o cosas así, porque tengo miedo de cómo fuera a reaccionar la gente. Pero eso, Creo que la reacción de la gente vas a tener de buenas y malas. Eso es claro. en todo y a la edad igual que tengo, me pasa y estoy segura que me va a seguir pasando. Y cuando yo me siento feo de publicar y de compartir algo igual que estoy haciendo, pienso de que mi mayor temor fuera irme de este planeta sin haber compartido lo que yo quería compartir. Eso me ha servido mucho y bueno, si puedes y deseas lo tomas. Y Sí. yo no, yo considero que todo artista que comparte en este caso, inspirado, sobre todo en estos grupos, eh, que son las minorías, que son grupos vulnerables en sí, son grupos a, lo, a los cuales a lo largo de la historia se les ha vulnerado, se les ha discriminado, se les ha dejado de un Ujú. lado, eh, va a aportar en sí a esta hermosa ciudad que tenemos y en esta hermosa sociedad también. Eso Pero espero. no, yo creo que sí, créeme que sí. Yo dije, wow, al fin un mural que me gusta pasar y repasar, porque en serio, me encanta, no sabía y eso es lo que decía, al fin, yo he tenido la oportunidad igual de viajar y decía, pues, ¿por qué no en nuestra ciudad no hay un mural, o sea, que represente a las mujeres? Únicamente es algo tradicionalista, que no está mal, como bien lo dijiste, pero ya no, o sea, que es algo distinto, de algo que no se habla, que no se toca, entonces, para eso. Pero te quería consultar si nos podrías compartir algunas de tus obras, algunos de tus trabajos que has realizado. Sí, justo ahora te voy a mostrar. Vamos a Em, ver. Y ahí nos cuentas un poquito cómo les realizaste, la cuestión de tiempos. Y bueno, ay, a ella sí la conozco. sí, ella es mi hermana. Justo este trabajo fue, creo que fue en segundo o tercer ciclo de la carrera, que fue de fotografía. Entonces, es con un estilo pictorialista. Entonces, más o menos desde aquí yo fui encontrando lo que me gustaba hacer en la fotografía y me gusta mucho, mucho eso, ¿no? Como que trabajar desde la feminidad. Entonces, ella siempre ha sido mi modelo en estos trabajos y por eso la puse aquí, porque son fotos que me gustan mucho y que quizá también representan ese estilo que se buscaba. Y, y bueno, fue justo en pandemia. eh, Ah, en- Son fotos que a mí me gustan, entonces más te toma tiempo editando las cosas que tomándolas y, y es full, full interesante, a mí me gusta mucho. es hermoso el trabajo. A ver, vamos con la siguiente. De aquí, esta fue la primera vez que yo experimenté con los medios, en este caso fue la luz, y lo que yo intentaba fue buscar formas en la luz, dibujar con luz. Entonces tú utilizas la cámara, le bajas el tiempo de exposición y empiezas a dibujar. Entonces, por ejemplo, yo decía, aquí veo una cara, una figura, acá veo como un insecto, igual acá. Entonces, fueron como que las primeras formas que yo fui experimentando las cosas
Y bueno, más o menos eso, no, ninguno de estos tiene significado todavía, entonces son solamente experimentaciones. Oh, ya. Y, y también me parecen como que súper interesantes, por lo menos a mí, no sé, al A resto. mí está interesante. Yo estoy sacando aquí ya un sinfín de figuras. Y yo, o Ujú. sea, aquí. A ver, Y, vamos a ver. y luego ya en un sentido más pictórico, estos fueron dos trabajos. Esta fue un trabajo nada más como igual una experimentación. Fue la primera vez que yo pintaba en óleo, entonces una figura humana. Y de aquí ya me salté un poco a este tema que ahora he ido explorando mucho más, que es la del feminismo, ¿no? Que te guardas a ti mismo, que te ves en un espejo y no te reconoces y te encierras. Entonces, más o menos iba de eso la obra y esta obra fue la primera que tuvo un concepto que que yo hice. Entonces, Me es encanta mucho. muchas gracias. Y bueno, por acá, esta obra también es pictórica. Y esta obra también me parece que es interesante porque empecé también a experimentar con los lenguajes no visuales, que no sé si te fijas, no creo que se pueda visualizar muy bien, pero está escrito en código Braille en la parte de acá atrás un poema. Entonces, como te decía, a mí me gusta mucho escribir y me gusta que la gente intente decodificar mi obra, que se quede viendo y diga qué es lo que está pasando aquí. De hecho, eh, tuve un mensaje de un amigo que me dijo que intentaba como que decodificar todo esto de aquí, pero que no podía y que él quería y necesitaba que yo le diga qué es lo que decía, porque tenía demasiada intriga. Entonces, este es el poema que está escrito aquí en la parte de atrás. Quisiera que se vea un poco mejor, pero no se puede. Yo Quizá, sí lo veo porque estoy con mis super lentes. quizá ampliando un poquito más se vean los puntitos, pero Sí, esta fue la primera vez que hice algo así, ¿no? Y de ahí me fui con esto de pensar en la gente no vidente, ¿no? Entonces hice igual un poema sobre el suicidio en braille. Entonces este es un bonsai y utilizaba más o menos el concepto de que el bonsai se queda toda su vida en una maceta. Es un árbol chiquitito que las personas han puesto ahí y que si lo sacas de ahí se muere el bonsai. Entonces vive toda su vida dentro de una maceta y no se puede expandir. Y entonces escribí este poema más o menos como que diciendo que las palabras están ahí, los sentimientos están ahí, pero nadie los puede ver. Entonces si esta obra la pones a contraluz, ves el árbol de acá atrás, ves el bonsai de aquí que también fue pintado con tierra y ah, el árbol. Entonces, me, eso encan- me encanta todos los detalles que le das y sobre todo el poder vincular más sentido sin únicamente dejarlo en lo visual. Me encanta realmente estas obras. A ver, sí. creo que tienes una más, Fer. A ver, vamos a ver. Sí. Esta de aquí fue hecha con el smog de un carro, con el humo de escape del carro. ¿Cómo Entonces, hiciste eso? entonces yo hice con estas planchas de acrílico, las puse en el carro y el carro con el humo que tiene ahí del escape se fue como que pintando el acrílico y luego yo fui quitando algunas partes, entonces son como dos capas de acrílico, es como que fue difícil de explicar, pero también yo hablaba de la contaminación del cuerpo, de la contaminación de Ya. personas que son trabajadoras sexuales, entonces decía que por eso utiliza el humo del carro, porque era como que un hombre atrás y una mujer adelante y que siempre el hombre va a estar atrás de la mujer o viceversa, es la perspectiva en la que lo veas. Entonces es eso, la contaminación de uno mismo. Eso. Wow, me encantan tus obras y yo estoy segura que estas obras
tienen que ser visibilizadas en nuestra ciudad más, porque los mensajes que tienen cada obra son muy profundos Mm. y están muy arraigados a lo que pasa en nuestra sociedad. Fer, una pregunta capciosa ya para irnos despidiendo es de si el arte vive en todas las personas o no. El arte vive en todos lados, desde que salimos a la calle, en las infraestructuras, en la arquitectura. Entonces, todo eso es parte de nosotros. Y, y también igual, desde lo que te decía, que nosotros consumimos arte desde nuestros dispositivos. Entonces, vive en todos lados, es parte de nosotros y nosotros también somos las personas que podemos crear y producir. ¡Wow! ¡Qué mensaje! A ver, ¿cómo pueden contactarte los que deseen tus servicios? Si desean contactarme, pueden hacerlo mediante Instagram, que mi arroba es amapola malherida, y mediante correo electrónico, que es fernanda12guerrero@gmail.com. Esos serían los dos medios en los que podrían contactar. Gracias, Fer, por compartirnos todo el hermoso conocimiento que tienes. Yo sé que obviamente ese conocimiento va a seguir creciendo. Gracias por ser un artista. Gracias por plasmar esos hermosos mensajes que tienes y no quedarte callada. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por existir también y les agradezco a todos nuestros oyentes igual por su tiempo de escucharnos. Nos vemos la próxima. Bye. Chao.